Advertencia, peligro mundial. Masonería de grado superior. Este artículo arroja luz sobre las energías y maquinaciones criminales de la masonería de alto grado. Sin embargo, no se trata de cuestionar sus actividades benéficas en los 3 grados básicos azules. Pero estos grados de aprendiz y oficial, encarnados por los pequeños hermanos de las llamadas logias de Johannis, de los rotarios, de los leones, no cumplen los requisitos de los masones de alto grado. Las logias simplemente cumplen el mismo propósito para la masonería de alto grado que, por ejemplo, el bonete y la tiza cumplen para el lobo en los 7 cabritos. Las siguientes declaraciones surgieron como resultado de un grito de angustia de los masones de grado superior. Rompieron su confidencialidad bajo extrema presión para lanzar gritos de advertencia urgentes a la población mundial. Antes de marcharse, recopilaron miles de documentos explosivos como prueba durante varios años. Esto es para demostrar que lo que hasta ahora solo podía ser una tesis para iluminados libres, definitivamente no es solo una tesis. Ahora imploran a la comunidad mundial que detengan a tiempo a los aliados secretos que han descubierto, porque se han dado cuenta demasiado tarde de que están trabajando en una catástrofe mundial cruel y deliberadamente escenificada que no podría ser más sangrienta. El objetivo de esta catástrofe mundial es el establecimiento de una dictadura mundial extremadamente draconiana que desea un remanente de súbditos humanos completamente privado de derechos y de poder para sí mismo. Solo después de extremas disputas internas, divisiones y luchas de poder, cuando los desertores se dieron cuenta de que el ala de mayor grado, propensa al extremismo vicioso, ahora también tenía todos los medios necesarios en la mano para implementar este plan atroz, comenzaron su implacable trabajo de exposición. Estos masones salientes del más alto grado garantizan a la comunidad mundial que no se trata en absoluto de meras teorías conspirativas, sino de hechos conspirativos duros, que deben ser descubiertos en un esfuerzo conjunto, es decir, planes inimaginables, homicidas casi omnipresentes de alcance mundial. Para proteger su larga colección de hechos, previamente han hecho sellar los mismos en todo el mundo bajo supervisión legal y notarial. Esto también se hizo en caso de que fueran procesados legalmente por sus testimonios, lo que aún no ha sucedido. En lenguaje llano, esto significa que si se tatuara un símbolo masónico en la frente de cada masón que esté en cualquier posición de poder, o si simplemente se hiciera visible a todos los masones que se han colado en los puestos más altos de nuestra sociedad, entonces la gente se escandalizaría al descubrir que se han apoderado de casi todos los resortes del poder. No solo controlan el sistema de inteligencia, de comunicaciones y financiero, nuestros servicios secretos, militares y políticos, también dominan la economía mundial, servicio sanitario mundial, la gran farmacia, las agencias reguladores de todo tipo, el grueso absoluto de los medios de comunicación dominantes, gran parte de la cultura, sobre todo el cine, la música, la televisión, los viajes espaciales, entre muchas otras cosas. Gracias a sus redes secretas y mutuamente favorables, han podido enriquecerse fuera del alcance de las autoridades fiscales y alcanzar así una posición casi omnipotente, de modo que hoy todo el complejo financiero digital, es decir, las principales corrientes del capital mundial, están bajo su férreo dictado. A través de innumerables crisis financieras manipuladas, falsos peligros de todo tipo sembrados por el pánico, fingidos proyectos a gran escala y a miles de hipócritas y falsas maquinaciones benéficas, entre muchas otras cosas, han sido capaces de obtener imaginables y cuantiosos beneficios de la crisis, de elevarse a la cima de todos los logros técnicos, científicos y militares, y de convertirse en la potencia financiera más importante del mundo. Sí, han sido capaces de abrirse paso en lo más profundo de las jurisdicciones y en todo lo que pueda llamarse sistemas de seguridad, etc., como metástasis mortales de un cáncer, en todo sin fisuras. La infiltración ha progresado hasta tal punto que hay que suponer que todas las amenazas recientemente esbozadas por el pánico no son más que un montaje de estos hermanos de logia mundial, que quieren imponer así su nuevo orden mundial, es decir, su propia dominación del mundo. Para ello, a veces utilizan sus armas meteorológicas que se han dado a conocer entre tanto, o los agentes de guerra patógenos cultivados en sus propios laboratorios
laboratorios que han dado lugar a todas las epidemias que acaban de llegar a nuestras espaldas, ya sea la peste porcina, la gripe aviar, la enfermedad de las vacas locas o la lengua azul. Sobre todo a la peste de los murciélagos, llamada SARS-CoV-2, y ahora también a la viruela del mono, etc. Este estudio aporta pruebas dramáticas para la tesis de que los altos funcionarios de casi todos los países del mundo son todos hermanos de logia de una misma red de sociedad secreta y por lo tanto tienen que obedecer los dictados de sus máximos amos coercitivos. Este documental nos lleva primero a través de los siglos para mostrarnos que la mayor parte de lo que hasta ahora hemos entendido como la fatídica historia del mundo fue probablemente solo un cálculo minuciosamente planificado. En nuestros días, esto nos lleva a la lógica de que la primavera árabe que acabamos de ver, así como todas las revoluciones de color, las epidemias, etc., hasta la actual guerra entre Rusia y Ucrania, son en el fondo un mero espectáculo estratégico para realizar objetivos mucho más elevados por medio de todos estos escenarios de horror dirigidos. ¿Cuáles son estos objetivos? Por ejemplo, el plan de siglos para llevar a cabo la expropiación total y el sometimiento de toda la humanidad. Por ejemplo, la realización del caos total largamente planeado con el propósito de eliminar estratégicamente todas las nacionalidades. Solo estamos hablando de la aplicación selectiva de un plan de 300 años para eliminar todas las monedas, religiones, ideologías, libertades, etc. Un antiguo plan para hacer posible su propio nuevo orden mundial o la dominación draconiana del mundo a través de la crisis total. Sin embargo, tal plan nunca sería aceptado por los pueblos desprevenidos a menos que las amenazas más fatales, como el terror interminablemente impredecible, las epidemias, las pandemias, las catástrofes climáticas, las crisis financieras mundiales, las guerras mundiales y similares, solo pudieran ser conquistadas mediante el establecimiento de una dominación mundial draconiana. Lo que el mundo no debe saber nunca, por supuesto, es que casi todo el terror fue organizado por quienes ahora se presentan de repente como la única salida y el salvador del mundo. Entre innumerables mentiras y sacrificios de peones sin reparo, como son comunes en la masonería de alto grado, este gran espectáculo se supone que sirve para el único gran fin, el establecimiento de la dominación del mundo por esta misma sociedad secreta que desde hace mucho tiempo dirige todo desde el fondo con una mano invisible, para así decirlo. Esta táctica de dirigir a los pueblos políticos a través de una mano oculta, por así decirlo, se ha mantenido simbólicamente en la masonería desde Napoleón I, como veremos a continuación. Innumerables estadistas y altos funcionarios se hicieron dibujar, pintar y fotografiar como Napoleón con una mano en la solapa. Parece que solo hay una forma de conseguir controlar a tiempo esta conspiración mundial centenaria. La comunidad mundial engañada y expoliada tiene que escribir los nombres de todos sus expoliadores para que puedan ser juzgados y despojados de poder en un tribunal mundial decretado por el pueblo, un Nuremberg 2.0, por así decirlo. Antes de que estos conspiradores mundiales puedan pellizcar pronto las últimas posesiones y bienes de los pueblos, incluidas sus últimas libertades, los pueblos deben condenar a estos traidores autores de sus robos, para que todos sus bienes y tierras saqueados, una gran parte del mundo, por cierto, ya les pertenece, es más, para que todo su capital pueda ser confiscado. Es necesario proclamar una condonación mundial de las deudas de los pueblos defraudados. Todas las deudas causadas por esta injusticia pueden pagarse fácilmente con los bienes saqueados por estos saqueadores de la sociedad secreta. Sin embargo, si los pueblos no lo hacen con ellos muy pronto, estos conspiradores lo harán ciertamente con todos los pueblos en nuestros días. Desde que la escena de la iluminación libre ha comenzado a exponer esas redes masónicas infiltradas en la red mundial, innumerables pruebas relevantes son constantemente prohibidas en Internet, borradas, censuradas. Llegados a este punto, hay que señalar que todos estos censores son, por tanto, culpables de ayudar e instigar al genocidio. Seguramente serán acusados de complicidad en los próximos juicios de Nuremberg 2.0.
porque cada día miles de referencias relevantes desaparecen en la red por su culpa. Y en lugar de pruebas que protegen la vida sobre esta conspiración real, ahora hay textos y videos que incluso banalizan sistemáticamente la masonería, la defienden, la justifican, incluso la glorifican. Echemos un vistazo a algunos de estos titulares que aparecen en primer lugar cuando se busca en Google. Por ejemplo, si se pregunta, ¿qué peligro tiene la masonería? ¿Qué ocurre entonces? Inmediatamente, el titular de Deutschlandfunk es extremadamente trivializador, masones, componentes para un mundo mejor, y luego el mismo Deutschlandfunk vincula astutamente a todos los críticos de la masonería con los nazis antisemitas ya en el subtítulo. Bueno, siempre estuvo claro para los nazis, judíos y masones, están confabulados. La revista GeoPlus también rehabilita a los aliados secretos que ya están en su cabecera. Masones, sociedad secreta sin secreto. Con preferencia, los masones practicantes se publican con el lema: masones, el sentido y el propósito es la superación. Incluso los llamados expertos en religión, que suelen denunciar hasta la más inofensiva secta de patio, hacen una clara advertencia de secta contra la masonería y la minimizan ya en el título, y los expertos en religión deberían saberlo. La masonería ha perdido su importancia. También la Agencia Federal para la Educación Cívica castiga ya en su supertítulo cualquier referencia a una red masónica influyente como un mero mito. Masones, el mito de una red de influencia. Y con esta pequeña selección de otras innumerables trivializaciones en la red, nos lanzamos ahora a la realidad. En particular, examinamos si las redes masónicas son realmente un mito que no tiene ninguna influencia significativa. Nos interesa especialmente saber si el interés de los masones por la política es realmente tan bajo como se afirma enfáticamente en todo tipo de páginas web masónicas originales como la siguiente también ya en el supertítulo. La masonería no es un movimiento político ni un grupo de interés. La masonería no es un movimiento político ni una asociación de intereses. Las logias y las grandes logias no formulan programas ni participan en disputas partidistas. Además, a los masones de alto grado les gusta disfrazar la verdad con algo así como las siguientes palabras: en realidad, no somos lobos con piel de cordero, sino más bien ovejas con piel de lobo, cuya peligrosidad está muy por detrás de la imagen en la literatura y los medios de comunicación. Comenzamos nuestra investigación ya en el siglo XVIII, nos interesamos por adelantado en saber si los masones no son realmente activos políticamente, como siempre afirman solemnemente. Pero qué aleccionadoras fueron las primeras investigaciones que nos demostraron todo lo contrario, allí donde se investigaba entre los altos funcionarios masones. Los masones en todos los frentes políticos, militares y jurídicos, dirigieron sin ayuda las revoluciones en primera línea, se infiltraron en los más altos cargos políticos de todos los países que investigamos. He aquí algunos ejemplos prácticos. Los siguientes derrocamientos políticos entre los siglos XVII y XIX fueron directamente inspirados e iniciados por los masones. 1789, en Francia por Mirabeau, Robespierre, Danton. 1812, en Venezuela por Miranda. 1821, en Colombia por Simón Bolívar. A Bolívar se le llama incluso hoy en día el George Washington de Sudamérica. Perteneció, por ejemplo, a la logia número 2 de Perú, llamada Orden y Libertad. 1860, en Italia por Mazzini y Garibaldi. 1896, en las Filipinas por José Rizal. 1918, en Hungría, por Bela Kunikosut. 1923, en Turquía por Kemal Pasha Atatürk. 1926, derrocamiento en Portugal por Magalhães. Todos los subversivos que se acaban de mencionar eran, evidentemente, hermanos de logia. Esta documentación demuestra que la influencia política y general de la masonería es antigua, que ya ha impregnado dolorosamente nuestros siglos, y que recién ahora comienza a dar sus frutos más mortíferos. Antes de pasar a sus excesos del presente reciente, miremos un poco en los siglos XVIII al XX, por ejemplo, al menos todos estos presidentes de Estados Unidos eran masones demostrables. Y, como es bien sabido, los presidentes estadounidenses han librado no menos de 219 guerras de agresión, y un masón entre ellos lanzó las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Debajo de su fotografía, se muestra inmediatamente su afiliación a la logia en cada caso, nótese la mano oculta una y otra vez.
Los masones como presidentes de Estados Unidos. Maestro de la Cátedra de la Logia Alejandría. Prestó juramento a la Constitución sobre la Biblia de la Logia St. John's número 1 de Nueva York. Logia Williamsburg número 6 en Virginia. Coronel en la Guerra de la Independencia. Gran Maestro de la Gran Logia de Tennessee. Luchó contra ingleses, indios y españoles. Apoyó la reubicación forzosa de los indios americanos de su tierra natal. Logia Columbia número 31 en Columbia, Tennessee. Abogado. Había aprobado la guerra de Estados Unidos con México. Con el signo de la mano de la afiliación a la logia masónica. Logia número 23 en Lancaster, Pensilvania. Abogado, senador. Masón de grado 32. Fue admitido en la logia Greenville número 119 de Tennessee a la edad de 43 años. Miembro honorario de la Gran Logia de Florida. Indultó a Albert Pike, el líder del rito masónico escocés, que era buscado por el gobierno estadounidense por traición. Con el signo de la mano de la afiliación a la logia masónica. Masón de 14 grados, miembro de la logia Magnolia número 20 en Columbus, Ohio. General de división, abogado, senador, víctima de asesinato. Logia Hiram número 21 en Winchester, Virginia. Abogado. Promovió políticas que llevaron a Estados Unidos a la guerra imperialista hispanoamericana. En traje masónico. Logia Matinecock número 806 en Oyster Bay, estado de Nueva York. Arquitecto del expansionismo imperial estadounidense. Miembro de la logia Kiduini número 356 de Cincinnati. Tuvo un papel decisivo en la militarización y expansión del Japón imperial. Miembro de la logia Marion número 70 en Marion, Ohio. Miembro de la logia Holland número 8 en Nueva York. Mintió para que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Responsable del lanzamiento de la primera bomba atómica en 1945. Miembro de la logia Belton número 450 de Missouri. Más tarde fundó la logia Grandview número 618. Ascendió a Gran Maestro de Missouri en 1940. Con ello es la segunda vez en la historia de los Estados Unidos que un ex Gran Maestro llegaba a la presidencia. Johnson fue admitido en una logia de Texas en 1937. Participó en el encubrimiento de los hechos del incidente de Luz Liberty, 1967. Estuvo involucrado en el asesinato de John F. Kennedy. Logia Malta número 465 en Grand Rapids. En 1975 fue nombrado Gran Maestro Honorario de la Orden de Demolé Masónica. Profesor, congresista, senador. Desempeñó un papel crucial en el encubrimiento de los hechos reales del asesinato de John F. Kennedy. En 1970 Newsweek llamó a Gerald Ford el hombre de la CIA en el Congreso. Miembro de las logias originales Atorpent Alpha y CIs. Fue director de la CIA entre 1976 y 1977. Armó a Saddam Hussein hasta los dientes con armas químicas que se desataron sobre el pueblo iraní en enormes cantidades durante la guerra impuesta por Estados Unidos en la década de 1980, Guerra Irán-Irak. Al menos 5 veces repitió Bush la mentira de la incubadora, que tuvo un impacto significativo en la opinión pública estadounidense, y condujo a un apoyo generalizado para ir a la guerra en la Primera Guerra de Irak. Después de estas pruebas, que solo rozan la superficie de la poca influencia directa que tienen los masones en la política, como ellos mismos afirman, ahora se podría afirmar que esto solo ocurre en Estados Unidos, pero en ningún otro lugar. Para llegar al fondo de esta posible objeción, echemos un vistazo a nivel internacional y observemos el tiempo que los masones de alto grado han estado activos como presidentes de otros países. Estas observaciones son importantes, por cierto, para poder comprender posteriormente el significado y la finalidad de esta divulgación. Durante siglos se ha podido formar una aterradora red internacional de líderes estatales de la masonería de alto grado, cuyos objetivos declarados desde el principio han incluido un gobierno mundial y, por lo tanto, la abolición de todos los estados nacionales, pero también la abolición del dinero en efectivo, la abolición de todas las religiones con el fin de llevar al mundo a su única religión mundial y muchos más.
Pero ahora volvamos a la pregunta. ¿Hubo o hay también masones de alto grado como estadistas, es decir, con influencia política directa en otros países? Los masones como estadistas en otros países. Médico y estadista, líder de la Revolución China de 1911, primer presidente de la República China, miembro de la sociedad secreta Hong y de una logia masónica. Líder chino del partido Kuomintang, huyó a Taiwán con el tesoro del Estado tras su derrota y gobernó allí la república de forma dictatorial con el objetivo de reconquistar toda China. Primer ministro británico en Wellington, mariscal de campo, vencedor de Waterloo. Fue admitido en una logia de Irlanda, pero más tarde renunció a su pertenencia. Rey de Westfalia, miembro de la logia La Paix de Toulon. Hermano de Napoleón I, rey de España, gran maestro del Gran Orient. Rey de Holanda, segundo gran maestro asignado del Gran Orient. Comandante en jefe francés en la Primera Guerra Mundial, mariscal de Francia, miembro de la logia Alsace-Lorraine en París. General francés en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, miembro de una logia militar en Morristown y de la logia Contrat Social en Francia. Primer ministro de Francia bajo Luis XVIII, Par de France. Fue gran comandante de la Orden Masónica de Alto Grado AASR. Primer ministro francés, estadista, pacifista, miembro permanente del Tribunal de Arbitraje de La Haya, primer presidente de la Sociedad de Naciones, Premio Nobel de la Paz 1920, miembro de la logia Saint-Charité en Reims. Primer ministro de Francia, miembro de la logia Grand Orient de France, Edmund Burke, Compás. Conde de Reminishki, príncipe Italishki, generalísimo ruso. Derrotó a los franceses en la Alta Italia. Perdió la travesía de los Alpes conmemorada por un monumento en el Puente del Diablo. Miembro de las logias de San Petersburg y Königsberg. Miembro de la logia de París, Henri IV, y de la logia Le Pyramide d'Egypte. Presidente de Chile. Mariscal de Francia. Cofundador y ministro de Asuntos Exteriores de la República Checoslovaca, primer ministro. Presidente de la República, organizó la resistencia contra Austria con Masaryk, miembro de la logia Frada Vitesi. Médico, inventor de la guillotina. Vicepresidente del Senado belga, uno de los fundadores y presidentes de la Oficina Internacional de la Paz, Premio Nobel de la Paz, miembro de la logia de Bruselas Les Amis Philanthropes. Ministro de Estado y presidente del Consejo Privado de Weimar, comandante de la Casa de la Logia Amalia bajo la Stricten Observance. Rey de Prusia, se convirtió en masón cuando aún era príncipe heredero. Director del FBI, miembro de la Logia Federal número 1 y de la Logia Justice número 46 en Washington, D.C. Estadista inglés, primer ministro. Fundador del movimiento Paneuropa con el objetivo de una confederación europea de estados, fue admitido en una logia de Viena en 1922. Satanista supremo confeso, sucesor de Ross, jefe de la Otto. Se llamaba a sí mismo Baphomet, escribió la misa gnóstica y numerosos libros sobre esoterismo masónico, espiritista y mágico. General de Brigada del Sur en la Guerra Civil Estadounidense, masón de grado 33 y satanista declarado. Gran comandante de la Jurisdicción Sur, jefe de la Orden de Alto Grado AASR. Estadista y revolucionario italiano, primer gran maestro del rito Memphis Mizraim. Abogado,
luchador por la libertad italiana, compañero de armas de Garibaldi y destinatario de la carta de Albert Pike, en la que planificaba con precisión 3 guerras mundiales como general de guerra. Las 2 primeras guerras mundiales se desarrollaron exactamente según su planificación. Mazzini fue jefe de la Orden de los Illuminati desde 1834, miembro honorario de numerosas logias. En su funeral, las banderas masónicas recorrieron por primera vez las calles de Roma. Estadista italiano. Apoyó la lucha de Garibaldi, verdadero creador de una Italia unida. Como muchos de sus compañeros de armas, masón. Físico italiano. Influyente co-desarrollador de la bomba atómica en Estados Unidos, Premio Nobel de Física en 1938. Ingeniero francés, constructor de la Torre Eiffel. Por tales sociedades secretas, la comunidad mundial ha sido dominada en todo durante siglos. Aunque ellos afirman irónicamente que la masonería habría tenido su día, existiría solo sobre el papel, por así decirlo. Además, los masones y los medios de comunicación públicos afirman que la orden secreta Skull and Bones es solo una pequeña diversión estudiantil sin ningún significado y que cualquiera que afirme lo contrario es un peligroso teórico de la conspiración. Veamos, pues, quienes participan en esta sociedad secreta completamente inofensiva. Por razones de tiempo, solo mencionaremos algunos pequeños ejemplos representativos. Sin embargo, estas secuencias son completamente suficientes para demostrar la mentira que siempre se trivializa y que, por tanto, se encuentra detrás. Miembros probados de la sociedad secreta Skull and Bones. XXVII presidente de los Estados Unidos, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, secretario de Guerra de los Estados Unidos. 41º presidente de los Estados Unidos, director de la CIA, embajador de la ONU, embajador de Estados Unidos en China. 43º presidente de los Estados Unidos, fiscal general de los Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, senador de los Estados Unidos, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Presidente del Tribunal Supremo del Estado de Connecticut y gobernador, director de personal de la CIA. Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Secretario de Marina de los Estados Unidos, y financiero de la ciudad de Nueva York, senador por Connecticut y banquero, senador estadounidense y candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2004 por el Partido Demócrata, senador estadounidense y miembro de la Comisión Warren, senador estadounidense, senador estadounidense. Senador estadounidense, secretario de la Marina y gobernador de Rhode Island, padre del senador estadounidense Lincoln Chafee. Senador estadounidense. Presidente de la Universidad de Yale. Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Embajador de Estados Unidos en China, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Director de Brown Brothers Harriman, Standard Oil y Remington Arms. Embajador y ministro de Comercio de los Estados Unidos, gobernador de Nueva York, presidente y director general de Union Pacific Railroad. Brown Brothers en Harriman y Southern Pacific Railroad. Ministro de Finanzas de Estados Unidos bajo el presidente William Howard Taft. Lo que poca gente sabe es la afiliación a la logia de los siguientes revolucionarios y asesinos de masas. Napoleón Bonaparte, iniciado en la logia Filadelfia del Ejército en 1798. Sus hermanos Joseph, Lucien, Louis y Jerome también eran masones. 5 de los 6 miembros del Consejo Supremo del Imperio de Napoleón eran masones, al igual que 6 de los 9 oficiales imperiales, y 22 de los 30 mariscales de Francia. La asociación de Bonaparte con la masonería siempre ha sido minimizada en los registros históricos. Napoleón III, masón y emperador de Francia, de 1852 a 1870. Miembro del rito escocés antiguo y aceptado de Francia. Karl Marx,
Karl Marx, el fundador del comunismo, era un masón del Gran Orient de grado 32. Causó la muerte de más de 100 millones de personas. Hermano de la logia. José Stalin. Nombre real, Joseph Vissarionovich Chugasvili. El reino del terror de Stalin a través de las llamadas purgas costó la vida a más de 20 millones de sus propios compatriotas. A menudo se le representa en cuadros con el gesto de la mano oculta. No se han encontrado registros oficiales que prueben la iniciación de Stalin en la masonería. Por supuesto, los dictadores como Stalin controlaban estrictamente toda la información relativa a él y a sus asuntos, lo que hace difícil probar nada en absoluto. Aquí se ven Stalin y Washington, dos ideologías opuestas. Un gesto de la mano. Vladimir Ilich Lenin. Heraldo de la sangrienta revolución comunista rusa de 1917. El historiador Sergei Volkov afirma que los bolcheviques asesinaron hasta 2 millones de opositores tras el fallido atentado contra Lenin. Logia. Joseph de Maistre. Arte Travé. Der Ring. Nombre real. Leo Davidovich Bronstein. Estratega de la guerra civil, criminal de guerra y asesino en masa. Logia. Arte Travé. Volvamos un poco más a los tiempos modernos y veamos algunos nombres conocidos de la alta política. Para cada nombre habría una lista tan larga de pecados que no habría tiempo en el mundo para describir todos los detalles. El único objetivo de este documental es demostrar que la masonería no es en absoluto una sociedad secreta desinteresada políticamente y sin secretos. Los masones en la cima, de las últimas décadas hasta hoy. Gustav Walter Heinemann. En 1969 fue masón activo y tercer presidente de la República Federal de Alemania. Heinemann era también ministro de Justicia y como tal ejercía una influencia extremadamente perniciosa. Por ejemplo, suprimió el apartado de la pornografía tal y como estaba, liberalizando así todo el derecho penal sexual. Un torrente de suciedad de proporciones sin precedentes se derramó sobre nuestros países. Cientos de millones de personas perdieron su capacidad natural de amar en muy poco tiempo. Decenas de millones de preciosas relaciones amorosas, matrimonios y familias se desmoronaron. Los deseos animales ocuparon el lugar de las relaciones antes sentidas. La inconcebible falta de corazón, la frialdad y el odio ocuparon el lugar de la humanidad antes responsable. En la actualidad, cientos de millones de niños indefensos menores de 12 años retosan regularmente en sitios de pornografía depravada en Internet. La explotación financiera de sus operadores asciende a varios miles de millones anuales. Esto era solo la punta de este gigantesco iceberg. El daño mundial real causado por este único masón altamente elogiado no podría explicarse exhaustivamente durante días. Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos de 1945 a 1953, fue responsable del lanzamiento de la primera bomba atómica en 1945. Decenas de miles de civiles indefensos volaron en pedazos al instante simplemente por este único acto oficial de este masón de alto rango. Cientos de miles de familias indefensas fueron desgarradas sin piedad y destruidas para siempre. En las décadas siguientes, decenas de miles de personas inocentes fueron víctimas de la contaminación nuclear. Y todo esto después de que el ejército estadounidense y el presidente Truman ya habían sido informados de la incapacidad de Japón para luchar y de su disposición a rendirse. El 60% de las principales ciudades de Japón ya habían sido destruidas, al igual que la mayor parte de su flota y sus fuerzas aéreas. Por eso los japoneses pidieron negociaciones de paz.
Por lo tanto, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki fueron completamente innecesarios desde el punto de vista militar. Esto también fue confirmado por el general estadounidense Curtis LeMay, el comandante responsable de los bombardeos. En una conferencia de prensa el 20 de septiembre de 1945, dijo literalmente: "La guerra habría terminado en 15 días sin la invasión de los rusos y sin las bombas atómicas". Las bombas atómicas no tuvieron nada que ver con el fin de la guerra. Si se sumaran no solo los daños causados por ese despiadado masón, sino también todos los causados por sus hermanos presidenciales con sus 219 guerras de agresión, de nuevo los días no bastarían para explicar ni siquiera el alcance aproximado de los daños. Y aquí hay más ejemplos del pasado reciente. Otros políticos y personalidades destacadas con sus respectivas afiliaciones a la logia son: masones como astronautas. Por último, también hay que decir que no menos de 10 astronautas de renombre mundial eran masones de alto grado y hermanos de logia. Buzz Aldrin, masón de grado 32 grados. Incluso antes de su vuelo a la Luna, Aldrin se hizo masón, como muchos astronautas estadounidenses antes que él, en la logia Montclair número 144 de New Jersey. Posteriormente se afilió a la logia Clear Lake número 1417 de Seabrook, Texas.
Logia Concorde N grado 688. Logia Cañaveral N grado 339. Logia Michele N grado 228. Logia Carbondale N grado 82. Logia Luthor Betarner N grado 732. Logia Tejon N grado 104. Logia Artesia N grado 28. Logia Western Star N grado 138. Logia Lorenz N grado 708. Con el trasfondo de lo que ya se ha dicho y mostrado, ¿el tema del alunizaje se produjo realmente? Y la explosión del transbordador espacial Challenger 23 adquieren una nueva explosividad, porque al menos 6 de los 7 miembros de la tripulación del Challenger, según el documental de CLA-TV, ¿nos está engañando la NASA? Siguen vivos, 4 de ellos incluso con el mismo nombre. En conclusión, le recomendamos que vea los siguientes documentales de CLA-TV. Se anima al pueblo a participar en la investigación continua sobre el tema de la conspiración masónica en el aquí y ahora. Le agradecemos de antemano cualquier información pertinente.